Hablando de la Navidad, ya entrando en el tema que nos ocupa, a estas alturas pensemos que Jesús nació el 24 de diciembre, en la noche. No es esa la fecha, ni siquiera la más aproximada, pero como yo siempre he dicho, no importa la fecha, importa el evento. El evento es lo importante, de que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino acá a la tierra para cumplir un plan del cual usted y yo hoy somos beneficiarios. Eso es lo trascendente, es lo realmente importante. No hay que detenernos ni en la fecha ni en la época, si fue en tal. No, nadie conoce, no vamos a discutir por eso. Pero asumiendo, por el festejo que tenemos, y en algo más de 2 semanas, yo me preguntaba, me venía a la mente una situación que hasta podría resultar un poco graciosa y decía, ¿por dónde estarán los magos? Porque se entiende que ellos salieron con la debida anticipación, ¿no es cierto? Ellos habían visto, ellos eran unos estudiosos, ellos eran unos astrólogos y estudiosos de las señales a través del firmamento, y vieron una estrella, ¿sí? Y siguieron esa estrella. ¿Por dónde estarán ellos caminando? Ellos son unos personajes que trajeron alegría, que trajeron gozo a aquel acontecimiento, a la presencia del Hijo de Dios hecho hombre, a Emmanuel, a Dios con nosotros, ¿no es cierto? Entonces ellos venían de lejanísimas tierras, deben haber salido con más que suficiente anticipación. Ellos no eran ecuatorianos, gracias a Dios, porque si no ellos hubieran salido sobre la hora. Tienen que estar en tal fecha y el día anterior, no. Entonces ellos salieron con la debida anticipación, y digo ellos junto con otros personajes que los voy a nombrar así nomás más adelante, fueron los que trajeron toda la alegría, todo ese regocijo, ese placer de adorar a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor. Pero también hay, y quiero enfocarme en los aspectos, en la historia detrás de estos 2 personajes, que son los que vamos a mirarlos a la luz de la palabra, para lo cual le pido que vayamos al libro de Lucas, al capítulo 2, libro de Lucas, capítulo 2, y yo voy a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Hago yo la lectura, al igual que los otros textos que voy a leer, y siempre le pido por favor que lo hagamos con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Tenemos todos amén? Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? Esta historia así como nos muestra la palabra de Dios, es ejemplificada en nacimientos, en obras de arte, en teatro, ¿no es cierto? Toda esta luz que vino al mundo, ¿sí? De José y María, que embarazadita fue, más se le representa a María con el niño en los brazos y con estrellas y luces alrededor, ¿sí? Que no está lejos de la realidad y sobre todo de nuestra imaginación en ese sentido. Pero yo enfocándome en esto, pensando, en los magos que ya deben estar en camino, deben estar. ¿Por dónde estarán? No sé, lastimosamente no hay un GPS para ubicarles, pero sí podemos nosotros ubicarnos en lo que representó para ellos, para José y para María, todo lo inherente a ser usados, a ser elegidos, escogidos de parte de Dios para ciertamente una gran responsabilidad, pero también
la magnífica bendición. ¿Cuándo se iba a hablar de estos personajes en la vida? Si no eran usados, si no eran llamados, si no eran escogidos de parte de Dios. ¿Cuándo se les iba a recordar anualmente con distintas figuras, imágenes, etcétera? ¿Sí? Basta que Dios haya tomado en cuenta esas vidas, ¿sí? No solo para que sean recordados a lo largo de la historia, sino para que sean usados para traer tremenda bendición. Y usted conoce la historia, ¿no es cierto? La Biblia aquí nos recuerda algo, dice que ellos estaban desposados, es decir, estaban comprometidos. Un compromiso de matrimonio judío era quizás mucho más serio que los que existen hoy, los pocos compromisos matrimoniales que hoy existen, porque la mujer tenía que ser guardada desde que se hacía este pedido de maña, llamémoslo así, y le era concedido, ella era guardada al menos por 90 días. ¿Por qué era guardada? Porque el novio no le podía volver a ver en esos 90 días. Para verificar que efectivamente ella era virgen, ¿no es cierto? Es decir, los subsiguientes 90, al menos subsiguientes 90 días, tenía que estar ahí cuidadita, guardadita y sin ningún contacto, ni vía WhatsApp, ¿sí? Para ver si es que ella estaba o no embarazada, para confirmar y verificar su pureza, ¿sí? En esas circunstancias es visitada por el ángel Gabriel y le dice: María, tú has sido escogida, tú has hallado gracia, todo el mundo se va a acordar de ti el resto de la vida, porque vas a tener este privilegio de servir a Dios trayendo al mundo al Hijo de Dios. Ella se asombra, se espanta por dos razones, en realidad. La una, la manifiesta la palabra de Dios, dice: ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? La primera gran sorpresa de ella. Pero la otra, que estaba tácita, es que ¿cómo voy a enfrentar a la sociedad judía cuando aparezco embarazada? Eso era sentencia de ser apedreada, porque habría sido considerada fornicaria o adúltera, según el caso, porque ella estaba desposada. Entonces, enfrentar esa vergüenza social y todo esto era terrible. Eso no está dicho en la Biblia, pero se entiende claramente porque ella era una mujer, ella, al igual que su esposo, o su comprometido, su prometido, José, eran judíos, eran hebreos. Ambos eran de la descendencia de la tribu de David, o sea, de Judá. Y usted sabe, en Juan capítulo 8 hubo una mujer que fue sorprendida en adulterio y todo el mundo fue a apedrearla, a no ser que Cristo se les cruzó para detener semejante crimen que se iba a cometer. Lo mismo le iba a pasar a ella, lo mismo. Entonces la historia de la Navidad que nosotros conocemos, sabemos y la recordamos y la ilustramos de manera muy linda, tiene historia por detrás que implica angustia, vergüenza, quebranto, dolor, y de eso quiero hablarle, ¿Qué habría pasado en nuestras vidas si de pronto nos llega una obligación estatal de trasladarnos de un lugar a otro, dejando todo ahí? ¿Usted sí sabe cuál era el propósito del censo? El propósito del censo solo tenía dos objetivos. La una, al levantar este censo, tener una mejor visión para poder cobrar de mejor manera los impuestos. Esa era quizás la principal motivación. O una de las dos, yo creo que las dos eran importantes. El único propósito del censo, de levantar esta estadística, era para poder cobrar de mejor manera los impuestos. ¿Sí? Los romanos eran unos perseguidores de los impuestos, aunque los publicanos iban a medias con los publicanos, pero ellos querían que nadie se quede sin pagar impuestos. Entonces se hizo este levantamiento, este censo. Y la otra razón era para también saber con cuántos hombres, ¿sí?, aptos para la guerra o aptos para sumarse al ejército romano se podía contar. Obviamente había la intencionalidad de expandir su territorio, que ya lo habían intentado antes y fracasaron porque el clima les fue un enemigo. Entonces ellas decían: queremos saber con cuántos hombres mismo contamos. Entonces esos eran los dos grandes propósitos del censo: el ver la posibilidad de un mejor cobro, que nadie se escape del cobro de los impuestos, y la otra, el saber con cuántas personas se podían alistar en el ejército para seguir su
ímpetu expansionista, ¿sí? Y de pronto, José, María, ella embarazadita, él respetándola, porque no le tocó, dice la palabra de Dios, hasta que nació Jesucristo, el primogénito de María y el unigénito de Dios. ¿Por qué primogénito de María? Porque María tuvo otros hijos y eso no le hace menos santa, eso no le hace que haya perdido la gracia que halló delante de Dios. Y de pronto les dicen, tienes que trasladarte de aquí a donde están tus orígenes, que es Belén. Usted sí sabe la distancia que tenían que recorrer. 150 kilómetros aproximadamente. 150 kilómetros. ¿Sí? 150 kilómetros que había que recorrerlos a pie. ¿Sí? Porque normalmente los pollinos, los burritos, eran usados para la carga. Y de hecho tenían que llevar alguna carga, la ropa, el sustento para el camino. ¿Sí? No es como hoy 150 kilómetros, en un par de horas estoy ahí. ¿Sí? Porque cojo el auto y no. Eran 150 kilómetros desde Nazaret hasta Belén, con una mujer embarazada. ¿Sí? Normalmente se recorría, los comerciantes que procuraban llegar a tiempo a su destino para cumplir su cometido, recorrían aproximadamente 30 a 32 kilómetros diarios. De 30 a 32, los comerciantes que se movilizaban rápidamente. ¿Sí? Una persona como María y José, que tenía que velar por ella, se demoraba aproximadamente entre 15 y 16 kilómetros diarios. Es decir, eran 10 días, por lo menos, de camino. Si la Biblia nos dice que ellos llegaron, buscaron un espacio para dormir, no es que estuvieron mirando entre el 5, 4 y 3 estrellas, ¿cuál es más cómodo? El menú, no. Había lugares de asentamiento. El mesón era eso, ¿sí? Eran lugares bastante ínfimos que quizás suplían un techo para cubrirse y agua para lavarse e hidratarse nada más, ¿no? De hecho, Belén, en esa época mismo, era menos que una aldea, menos que una aldea. No es que era un pueblo con algún desarrollo, no, era menos que una aldea. Es decir, lo que podía ofrecer Belén a sus visitantes que sobrepasaron la capacidad de hospedaje, no era gran cosa Belén, ¿sí? Y menos en las condiciones en las que se encontraba María. Así que parece que cuando llegaron, ya comenzó a manifestarse en María ¿cómo se llama cuando las mujeres ya están vísperas de dar a luz? Los dolores de parto, ¿no es cierto? Ya comenzó a sentir esas, no son pujos, otro nombre tiene. Eso, las contracciones, ¿sí? Comenzó a sentir las contracciones y yo me ponía en el plano de José. ¡Qué angustia! Mi amor, ¿qué hago contigo? Aguántate un ratito. Y el susto, pues obviamente hay parte de leyenda, creo yo, porque no hay un documento histórico que lo corrobore, que José posiblemente por ser de la descendencia de Judá, o sea, de David, tuvo familiares y a lo mejor estos o nunca se les ubicó o nunca le dieron la acogida, ¿no es cierto? Y no les tocó más que ir a un pesebre. Sí, en realidad, más que un pesebre, era un espacio donde los animales pernoctaban, ¿sí? Y fueron a parar allá. Entonces, por un lado había estas realidades que les tocó vivir a los pobres, ¿sí? No porque hayan sido pobres económicamente, él era un hombre trabajador y el hombre trabajador
puede sostener su familia. Pero pobres por la circunstancia del momento. ¿Sí? Que justo se le ocurre al gobernador, ¿sí?, hacer un censo, justo cuando mi mujer está embarazada. Justo cuando más estable yo tenía que estar. Ahí en Nazaret tenía que estar estable con mi esposa, cuidando, velando. Yo ya tenía todo organizado en Nazaret. Ya sabía cuáles eran las parteras que iban a ayudarle a mi esposa. Teníamos todo listo, todo planificado. Y justo se le ocurre y nos toca salir. Y en la salida, el viaje que me toca no era de 5 o 10 kilómetros, ¿no? Era de 150 kilómetros aproximadamente. Y 150 kilómetros con mi esposa embarazada. Yo no sé en qué parte del trayecto me tocaba enfrentar una situación terrible. De hecho, la palabra de Dios nos deja ver que viajaron solos. Hubo mucha gente que viajaba para allá, porque ellos no eran los únicos en Nazaret que eran descendientes de David. Eran muchos, pero parece que no se conocían. Otros quizás sabiendo que estaban en mejores condiciones físicas y no con una mujer embarazada, a lo mejor salieron un poco más tarde y José, entiendo, salió con la debida anticipación, considerando la situación de su esposa. Y todas estas cosas para que Dios cumpla un propósito en mi vida. Para que Dios cumpla un propósito en mi vida. Si es que es así, con sacrificio, con esfuerzo, con angustia, con quebranto, mejor que no cumpla. Mejor que no cumpla. Porque si me toca salir de mi comodidad de Nazaret para irme allá, si me toca salir justo ahora que está embarazada mi esposa para ir a otro lugar, si me toca caminar a mitad de velocidad que lo que el resto camina, sí, mejor que no cumpla, mejor que no cumpla. Y esto que le estoy contando es parte de la Navidad, ¿no? ¿Sí? O sea, no me estoy inventando, no estoy especulando, no. Ellos dicen que tenían que salir de Nazaret y dirigirse a Belén, 150 kilómetros. Que ella estaba embarazadita también. Que en el trayecto de que salió de Nazaret le podían haber visto que está embarazada y todavía no se han casado. ¡Qué vergüenza! Hay que caerle a pedradas. Todo esto es una realidad, una historia que está por detrás de los grandes logros, de las grandes bendiciones. ¿Cuántas veces yo he escuchado? Bueno, cada vez escucho menos, con tristeza, oír a personas que dicen, yo quisiera ser usado por Dios, yo quisiera hacer tal cosa para Dios. Y tienen grandes proyectos, grandes propósitos. Amén, hay que pensar en grandes, sí, por supuesto. Los pensamientos grandes son los de Dios. Pero se considera el esfuerzo, el sacrificio, las desavenencias. ¿Estamos de acuerdo con que Dios haga grandes cosas para nuestras vidas? Claro que sí. Pero no estamos de acuerdo con el trayecto anterior. El quebranto. ¿Sabe usted que servirle a Dios y disponerse a que el nombre de Dios sea glorificado en la vida de uno, que concomitante con nuestra humanidad también nos lleva a ser bendecidos? Sabe que no es fácil, sabe que no es de un día para otro, sabe que no es de plácemes, no es durmiendo precisamente 8 o 10 horas diarias. No, a veces todo eso implica mucho sacrificio, mucho sacrificio. ¿Y por qué no se dan los milagros de Dios? Porque posiblemente no estamos dispuestos a enfrentar, a aguantar y a soportar el sacrificio. Porque si a nosotros nos dijeran, como le dijeron a María, María, tú has sido escogida, has hallado gracia delante de Dios. Revisemos un poquito esas palabras que le deben haber motivado pues, a María, ¿no? En el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en los pocos versículos. Oiga esta visita. ¿Quién no hubiera querido una visita de esta naturaleza? Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel, al sexto mes de su prima Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ¿no? A eso se refiere. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Qué lindas palabras! ¿Quién no quisiera recibir una visita de esa naturaleza? Que un ángel nos visite y nos diga: eres escogida, muy favorecida, has hallado gracia, eres bendita por siempre, te van a tener en ese concepto, en esa bendición. Porque Dios te ha escogido para ser usada, ¿sí? Y ser usada de manera maravillosa, porque vas a quedar embarazadita por el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué decir? Si eso estamos diciendo de ti, María, imagínate, ¿qué decir del santo ser que vendrá? Él va a ser llamado Hijo de Dios, su reino no va a tener fin. Toda una maravilla. ¡Qué noticia! ¿Usted cree que María no consideró todo lo que eso implicaba? Claro. Claro, para obedecer consideró María lo que todo eso implicaba. Claro que debe haber considerado. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo? Yo estoy comprometida, voy a aparecer embarazada y... el censo fue esa noticia inesperada, ese tropiezo, ese estorbo que viene a sumarse al resto de cosas. Porque, mis queridos hermanos, ¿nos aproximamos a la Navidad? Sí. ¿Esperamos con ilusión este tiempo? A lo mejor sí. ¿Sí? Yo soy agradecido con Dios toda mi vida, no solo en Navidad, por tanta demostración de amor de Dios para con la perversa y pecadora humanidad de la cual yo fui el primero. De que haya enviado a su Hijo a que se humille a la condición de hombre para cumplir un plan de salvación, para redimirme a mí. O sea, ¿quién soy yo? Pues, ¿quién soy yo para que Dios haya fijado los ojos en mí? Y que le envíe a su Hijo Jesucristo, siendo Dios, volverse un hombre, simplemente un hombre. Y para que venga a cumplir un plan en el cual implicaba, ya vamos a ver, las grandes noticias a María y a José. Y claro, la noticia, el elogio recibido para ella, la noticia de quién habría de ser el ser que iba a formarse en su vientre, todo maravilloso. Y ella dice: está bien, hágase con su sierva conforme a tu voluntad. Lo que sea, lo que venga. ¿Qué vino? El censo. ¿Qué vino? 150 kilómetros. ¿Qué vino? Llegar a una aldea ínfima, tener que ir a acampar en un establo, y que ahí nazca. Todo eso vino. Todo eso fue lindo. No fue lindo. Lindo fue el nacimiento de Jesús. Linda fue la noticia y lindo fue el nacimiento. Pero el resto no, claro. Fue lindo el nacimiento, que le engalana al establo, claro que sí. Porque vinieron ángeles, coros angelicales, fueron anunciados los pastores fueron a verle, a adorarle. Al rato llegaron los magos. Claro, el despuesito también fue bonito. Pero eso duró solo esa noche. Y el camino recorrido, y el susto, y los tropiezos que se presentan, y las adversidades, y el desafío que Dios nos demanda para bendecirnos, eso no lo tomamos en cuenta. Para ir concluyendo, después o antes de llegar, no en vano tenían que ir a Belén. Belén no era la capital de Judea, ni mucho menos. Ni siquiera tenían que ir a Jerusalén. ¿Sí? ¿Sabe qué significa Belén? Creo que a todos nos interesa saber. Significa casa de pan.
o casa de provisión. Eso significa Belén. ¿Quién no quisiera llegar a la provisión? Y no estoy hablando solo de la provisión económica, que es la que más nos interesa, que es la que más nos emociona, sino la casa de pan, la casa de provisión, que es Belén, o Belén significa esto, ¿sí? Es el lugar de reposo, de descanso, de satisfacción, de plenitud. ¿Cuántos no anhelaríamos, no? ¿Cuántos no anhelaríamos llegar a Belén? Los magos están caminando. ¿Sabe cómo me permití llamarle a esta prédica para ya irle dando un toquecito navideño? Se llama Caminando a Belén. ¿Estamos con la noticia? ¿Estamos con la ilusión? ¿Estamos con el deseo de que Dios cumpla ese propósito, que cumpla o que nos conceda en su misericordia y en su favor ese milagro? Quisiéramos tener algún ratito, tener una tranquilidad, una provisión de paz, ¿sí? Con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, que ellos estén enrumbados, que tengamos la provisión económica, que gocemos de la salud. ¿Cuántos no quisiéramos? Pero hay que caminar hacia allá. Lo menos que podemos hacer es detenernos. Hay que caminar hacia Belén. Y todo eso implica tiempo. Todos quisiéramos una promesa de Dios y el cumplimiento inmediato. ¿Quién no quisiera? Dios mío, necesito tal cosa. Dios mío, que mi hogar se ponga en paz, que mi mujer deje de ser loca y que mis hijos dejen de ser rebeldes, que tengamos armonía. ¿Cómo no quisiera ver el Mundial de Fútbol en armonía el próximo año? Queremos la bendición y queremos para ayer. No funciona así. No funciona así. Todo tiene una historia por detrás, porque las grandes bendiciones y las grandes promesas requieren grandes esfuerzos, grandes sacrificios. Que no se nos vaya a cruzar un censo, que de por sí la situación no era fácil, y encima de eso se le ocurre al gobernante ponernos tropiezo, ¿sí? Pero que nada nos detenga. Vamos, caminando a Belén. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Poder es inigualable, como jamás se apagará, mi deseo